¿Qué tal? Muy buenos días, tardes y noches, dependiendo del horario en el que se esté viendo este video. Mi nombre es Claudio Felipe Rodríguez Munive y a través de este video estaré compartiendo mi evidencia final del curso, en el cual estaré hablando sobre lo que me pareció más importante y llamativo sobre el libro de La pedagogía del oprimido por Paulo Freire. Bueno, a continuación procederé a compartir esta reflexión. De lo que más me llama la atención del libro de la pedagogía del oprimido por Paulo Freire es que se manejan dos términos sustanciales me parece es la esencia del libro. En este caso, perdón, es el oprimido y los opresores, ¿no? ¿Qué entenderíamos de acuerdo a Freire por los oprimidos? Bueno, por los oprimidos vamos a comprender aquellas personas que se encuentran por debajo de otras. ¿Y cómo podemos entender este señalamiento que están por debajo de otras? Bueno, Paulo Freire menciona tres características. Una de estas características es la deshumanización. ¿Y qué comprende la deshumanización? Bueno, entre esta característica podemos encontrar que existe una pérdida de la esperanza, así como una pérdida de la autoestima y actitudes destructivas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el individuo posee una pérdida de la autoestima, está tentativamente y predispuesto a realizar acciones que puedan dañar su propia integridad, incluso comportamientos violentos. En este caso puede ser alcoholismo o cualquier otro caso de drogadicción. Esto es lo que se comprende. ¿Qué otro elemento podemos encontrar? Podemos encontrar lo que es el fatalismo. En este momento es importante comprender que el fatalismo se entiende como aquella sensación y esencia de pesimismo, de tener esa idea de que nada puede cambiar o que todo está a predisposición de Dios, ¿no? Muchos años atrás, por ejemplo en la Edad Media, que pretendía que el futuro de una persona ya estaba escrito desde el momento en el que nacía, bajo las condiciones en las cuales este individuo naciera. Y es lo que Paulo Freire trata de explicar en esta característica del oprimido, es decir, que se nazca con la idea de que tu futuro o tu estatus está predefinido y no es posible moverlo ni cambiarlo. Entonces por eso que se dice que es predisposición o deseo de Dios, ¿no? No se puede cambiar. Entonces, eso es otra de las características. Y finalmente, encontramos lo que es la incapacidad. Una persona, bueno, que en este caso se podría conceptualizar como oprimido, se autodenomina incapaz. ¿Incapaz de qué? Incapaz de realizar alguna actividad, de decir no puedo, de esta parte negativa de aceptar o incluso pensar que es capaz de lograr alguna actividad o alguna meta. Entonces es donde se predispone en una actitud de que no conozco y por no conocer algo soy incapaz de hacerlo, soy tonto, soy torpe. Entonces todo esto genera la dominación. Entonces, de manera resumida, el oprimido conserva las características de la deshumanización, el fatalismo y la incapacidad, y que todo esto predispone a la dominación. ¿Y de qué manera serviría la dominación? Bueno, aquí es importante resaltar que es donde entraría la clase de los opresores, que en este caso es quienes dominan. Eh, y en este caso, los oprimidos serían quienes obedecen. Ahora bien, ¿qué características tienen los opresores dentro de la pedagogía del oprimido por parte de Paulo Freire? Bueno, los opresores buscarían infundir temor en los oprimidos, así como acostumbrarlos a no opinar y de la misma manera generar desunión. ¿Por qué? Porque una clase desunida que no se mantiene fuerte, que mantiene una postura para el bien social general, es decir, colectivo, es una sociedad débil. Entonces, es esto lo que busca y que caracteriza a una clase opresora. Ahora bien, el sistema opresor, ¿cómo es que se mantiene o cómo es que se genera? Bueno, este sistema requiere mantener dóciles, callados y dominados a toda esta clase
de los oprimidos por medio de la difusión de mitos. Y es muy importante aquí aclarar que estos mitos en la época en donde Paulo Freire lo denominaba, es que eran mitos muy fuertes. Tal vez al día de hoy parezca muy sencillo y muy incluso absurdo creer que pudiera funcionar. Sin embargo, ha funcionado y muchos de ellos han mantenido. ¿Qué mitos podemos encontrar? Bueno, podemos encontrar los mitos de la libertad, los mitos de que cualquier persona puede ser un empresario, o que incluso cualquier persona puede llegar a ser alguien heroico, ¿no? Entonces, de esta manera es como que se mantiene a la clase opresora bajo la misma línea, que aspiran a ser de pasar a la parte opresora de alguna manera, aunque no lo logren, ¿no? El sistema de esa manera es que se mantiene. Y es muy importante señalar que el opresor siempre va a buscar tener más riqueza, a pesar de que ya la tenga y a pesar de que obtener más riqueza haga que al final de cuentas pierda todo. Eso no es algo que le importe a la clase opresora, ¿no? Eso es lo que hay que distinguir. Ahora bien, ahora bien, esta clase opresora, ¿cómo es que busca garantizar su estatus y su estancia en esta escala jerárquica? Bueno, de primera instancia, en donde se pretende inculcar esta ideología y mantener el sistema opresor es a través del sistema educativo. ¿Por qué? Porque en los primeros años de la educación básica es que la mente de la sociedad, bueno, que van a ser los futuros ciudadanos, es maleable, moldeable, por así decirlo. Entonces, las ideas que reciban y perciban en ese entonces van a significar que sean un ciudadano o un adulto útil para este mismo sistema opresor. Ahora, ¿cómo es que se logra esta herramienta dentro del sistema educativo? Bueno, a través de algo que Paulo Freire menciona como la educación bancaria. ¿Y por qué es una educación bancaria? Bueno, primeramente porque Paulo Freire la concibe como eh, una educación en la que el alumno va a recibir información, únicamente información memorística, es decir, rellena recipientes, en este caso la memoria, ¿no? Entonces, la educación en eso se basa, en la educación bancaria, en memorizar, aprender y memorizar y llenar un recipiente, que es básicamente como se hacía anteriormente, que si tú querías guardar dinero, bueno, ibas y rellenabas, ¿no? De esta manera. Ahora, ¿qué características tiene esta educación bancaria? Una, la primordial que caracteriza la educación bancaria es la enfermedad de la narración. ¿Y a qué y qué significa esta enfermedad de la narración? Es decir, yo como docente me coloco frente al grupo y expongo, narro, hablo, y eso es todo. No hay intercambio de ideas, no hay preguntas, no hay opiniones, no hay socialización y no hay nada más que lo que está dentro de las cuatro paredes del aula y solamente es mi voz. Eso significa la enfermedad de la narración. Ahora, otro elemento muy importante es que la realidad a los alumnos se les proporciona. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Bueno, Paulo Freire menciona que dentro de la educación bancaria, las respuestas o lo que deben de conocer a los alumnos se les proporciona de manera directa. Es decir, cualquier información que requieran, el docente indica, está en tu libro, en esta página, en este renglón, ¿y qué debes de hacer tú? Memorízala, ¿no? Entonces, la realidad no está más allá de los artículos o materiales que proporciona el docente. Por eso es que la realidad se les brinda. No hay un análisis, no hay una reflexión, no hay una investigación previa, no hay algún experimento, práctica o social que garantice que el alumno cree ese aprendizaje. Es decir, el conocimiento ya está predispuesto y no hay más allá de eso. Entonces, eso sería lo correspondiente a que la realidad se les brinda. Y finalmente, ya como ya se ha mencionado, el uso de la memorización. La memorización es indispensable dentro de la educación bancaria. Entonces, va a ser un elemento muy, muy esencial. Ahora bien,
¿Qué causa o qué genera esta educación bancaria? Y son consecuencias graves, a mi parecer. Dentro de ellas podemos encontrar la pérdida de la conciencia crítica. Y vaya, hoy día realizar, bueno, más bien tener la capacidad de realizar críticas y juicios de valor es indispensable para que un alumno y un ciudadano pueda tomar decisiones adecuadas dentro de la sociedad que demanda hoy en día. Entonces, este pensamiento crítico, la educación bancaria lo elimina. ¿Y por qué lo elimina? Porque, como ya se mencionó, la realidad se les brinda. No hay un análisis de reflexión, de análisis de intercambio, de socialización. Entonces, ese elemento crítico no existe. ¿Por qué? Porque ya está escrito. No hay más allá. Ahora, qué otro elemento, qué otra consecuencia tiene la educación bancaria? Y esta es la pérdida de la capacidad de imaginar e innovar. ¿Y por qué? Porque durante toda su formación académica se les brindó todo. Tanto las respuestas como los procedimientos. eh, entonces no hubo necesidad de poder crear esta innovación o de imaginar algún otros medios, mecanismos por los cuales resolver algún problema, etcétera. Donde entonces la educación bancaria prácticamente únicamente sostiene al alumno dentro de su sistema y lo llena de información. Y eso es todo. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que otro pasa? ¿Qué otras consecuencias genera la educación bancaria? Bueno, es la pérdida del análisis y una cultura de silencio, ¿no? En unos momentos lo estaremos explicando por qué una cultura de silencio, pero es la pérdida de análisis igual a la pérdida de la conciencia crítica, van de la mano. ¿Por qué? Porque siempre se proporcionó esta realidad a los alumnos y se les facilitó el acceso a las respuestas. Ahora bien, una vez que ya se explicó qué es la educación bancaria y las consecuencias que ésta conlleva, es que Paulo Freire propone un sistema educativo para combatirla, que en este caso la denomina como una educación liberadora. Y esta educación liberadora presenta algunas características particulares y que me parecen muy correctas y asertivas a lo que hoy día podemos concebir como educación dentro de la formación docente en la normal. De primera instancia se concibe a los alumnos como seres capaces e inteligentes, además de que se problematiza la realidad, y esto es muy indispensable. ¿Por qué es indispensable y necesario problematizar la realidad? Porque es donde el alumno se va a movilizar, donde va a accionar y donde va a ser necesario que tome decisiones correctas. Puede ser que no todo dentro de la educación básica sea posible problematizarlo, pero una gran parte de ello sí se puede lograr. Entonces, por eso es necesario. Además, dentro de la escuela siempre se ha visto esa ruptura, escuela y sociedad, o escuela y vida aparte. Y siempre está esa barrera en donde lo que ves en la escuela no te sirve de nada. Y es parte esencial del problema en donde la educación solamente, bueno, no cambia ni modifica los índices de abandono escolar. Entonces, por eso es indispensable que el alumno sea capaz de identificar que lo que tú como docente estás promoviendo en él y en su accionar pueda emplearlo más a futuro y tomarlo como una herramienta para salir adelante y desarrollarse como persona. Eso es indispensable. Además, ¿qué otra cosa cambia dentro de la educación liberadora? Algo muy importante es que el docente permite el diálogo abierto. Ya lo habíamos mencionado que en la educación bancaria el docente era el conocedor, el que proporcionaba el conocimiento, el que dirigía, el que narraba y nada más es lo que él mencionaba era lo correcto. Por eso, dentro de la educación liberadora es que el docente permite este diálogo abierto, franco y permanente, donde hay un intercambio de ideas y se llegan a acuerdos mutuos. Y algo muy importante que me llama mucho la atención y que me parece algo ideal es que no hay una estructura vertical dentro de la educación liberadora.
Claro, no me refiero a que es docente alumno y ponerte a tú por tú y faltarte al respeto, no, sino de que juntos, en conjunto, docentes y alumnos van de la mano progresando en este proceso de aprendizaje y enseñanza. Entonces, es algo clave que lo diferenció mucho de la educación bancaria. No hay una jerarquía, eso es muy importante. Ahora, qué otro elemento me gustaría resaltar dentro de la educación liberadora? Me gustaría resaltar lo de describir temas generadores. Estos temas generadores, ¿a qué se refieren? Bueno, que se busque cómo unir los intereses de los alumnos de manera que puedas motivarlos en la participación de actividades, intercambio de ideas, de experiencias y también el trabajo colaborativo. Es propio de. Y finalmente, la pedagogía de Freire se basa en la pregunta, no en la respuesta. Entonces, el cuestionamiento, el realizar preguntas de cualquier índole, de cualquier tema, en cualquier momento, va a ser pieza clave para poder generar el aprendizaje. Y me parece que es algo muy acertado y bueno, esos serían los puntos que quisiera resaltar de la pedagogía del oprimido por Paulo Freire.